Los estadounidenses afirmaron que sentían que el acoso sexual en el trabajo era un problema grave. Ese número ahora ha aumentado al 64%. Casi 2/3 de los estadounidenses señalan que los hombres que acosan sexualmente a las compañeras de trabajo suelen salirse con la suya. Vamos a darle la bienvenida a el vaginólogo de las chicas de Actualidad Radio. ¿Le parece así? Me parece formidable. Ok. Alberto Domínguez Balí, ginecobstetra con más de 30 años de experiencia y además sexólogo. Y pues siempre es un gusto tenerlo con nosotros en el programa durante esta hora, porque no solo lo disfrutamos nosotros, aprendemos, sino también nuestra audiencia le encanta. Bienvenido, doctor. Yo aprendo también cada vez que ustedes me invitan. Muy buenas tardes a ustedes, a quien quiero mucho, a toda la audiencia que también nos acompaña, a quien también quiero mucho. Yo propuse este tema porque tengo frente a mí no menos de 15 artículos. Sí, señor. De los 5 periódicos que diariamente recibo en los últimos 2 días. Y cada uno de los artículos hablan de un personaje diferente. Sí, señor. Sí. Y espera que llegue el fin de semana, Y van- que aparecerán Aparecerá otros. más. Van Aparecerá más. desde un indigente hispano en Brickell hasta dos hermanos en la India, pasando por un secretario de defensa en Gran Bretaña, y el señor Harvey Weinstein, el señor Hoffman, el señor Spacey y el señor Runner, Sí, sí. Entre otros. entre otros. Entre otros. Spacey ya pues decidió salir del closet, como dicen criollamente, ¿no? Declarar su preferencia sexual, pero a raíz de la denuncia. Si no, creo que no hubiese dicho nada. Pero hay cosas, a medida que yo veo las noticias y las situaciones, hay cosas que me llaman la atención. A ver. Y yo le propuse a Sacha que habláramos hoy de esto, porque está en caliente y porque se presta para una buena cantidad de análisis Ujú. acerca del tema por el cual ustedes, no siempre, pero principalmente me invitan aquí, que son temas de sexualidad humana. Y qué mejor en sexualidad humana que educar a través de lo que es el problema más grave que se tiene en la sexualidad, que es el total irrespeto al otro y el total uso de la fuerza para desahogar algo que efectivamente, como lo vamos a ver en el programa, es muy instintivo, muy nuestro, muy del animal vivo, incluyendo al animal humano, que no por describirlo yo como animal humano, es intenta ser una frase denigrante. No. Es muy pasional. Es pasional, sí. es un hecho pasional, A veces hasta hormonal. es hormonal, es pasional, es A veces irracional. bueno, en la mayoría de las especies es un acto irracional, en la medida en que la mayoría de las especies no razonan. Claro. Pero ese es ahí el punto importante y el meollo de las cosas. Cómo nuestra especie supuestamente se debe de caracterizar por el razonamiento. Y si bien en muchas situaciones de nuestra vida yo estoy muy de acuerdo con las cosas que la biología, la evolución y el pertenecer a esa gran diversidad de la naturaleza, que es ser otro ser vivo, nos hace sentir que debemos de tener en cuenta no solamente a nivel no solamente a nivel de lo biológico y de lo fisiológico, sino también a nivel de lo psicológico y de lo emocional, y en el caso del ser humano de lo abstracto y de lo razonable. Nosotros tenemos que definitivamente distinguirnos en ciertas cosas del resto de los animales. No hay ninguna duda, y esto es a favor del hecho de la violación, no hay ninguna duda de que en otras especies animales la relación sexual forzada tiene un valor evolutivo y un valor reproductivo importante. Ujú. Y en ese sentido, pues es un fenómeno natural, podríamos decir, entre comillas,
para las especies aceptable e inclusive para las especies importante en términos de mejorar la especie. Pero si bien estos han sido argumentos que se han traído a colación en lo que conocemos con el nombre de la filosofía del sexo, no es una explicación que yo personalmente considere apropiada para aceptar en la raza humana como podríamos aceptarlo en otras especies. No, porque en otras especies son para procrear y mantener la especie viva. En la raza humana la violación sexual no tiene el fin de procrear, tiene el fin de satisfacer un deseo. Bueno, la verdad es que en la raza humana, excepto por el hecho del razonamiento, y ahí es donde yo después quiero meterme un poco, en la raza humana, por todo lo demás, las características con las que el ser humano viola tienen las características con las que otras especies animales violan o fuerzan la relación sexual. Por ejemplo, por darte un ejemplo, hay muchas cosas que podríamos decir, pero por ejemplo, principalmente, quien hace el acto es un macho. Uh-huh. En la especie humana es 99%. En las especies animales es casi siempre, por no decir siempre, el macho. Primero. Segundo, en todas las especies animales, incluyendo la especie humana, el acto violatorio se efectúa en momentos y con personas con quien principalmente el acto puede llevar a la reproducción. Esto significa con mujeres jóvenes que van de la adolescencia hasta la edad madura reproductiva. Sabemos, sin embargo, que en la especie humana, a diferencia de esas otras especies, hay actos violentos sexuales contra personas que no están en edades reproductivas. Y en ese sentido, esos actos sexuales se hacen más, o podría uno decir que se hacen más, por lo que caracteriza al ser humano de las otras especies animales. En términos del sexo, ¿qué caracteriza al ser humano de las otras especies animales a nivel sexual? En el ser humano, la relación sexual principalmente se hace por placer. Uh-huh. En todas las especies animales se hace principalmente por reproducción. Entonces, es aceptable entender de que en las especies animales la relación sexual forzada esté dirigida a ese hecho, teniendo en cuenta de que en la especie humana la real principal razón de la relación sexual es placentera, pues rompe las barreras de la reproducción y usted ve un buen número de casos en los que la relación forzada sexual está hecha con individuos que no tienen nada que ver con la reproducción. Pero yo agregaría otra cosa, que hasta donde yo no soy ni botánico, ni zoológico, o zoólogo, mejor dicho, zoológico no, zoólogo, ni botánico, ni especialista en nada que tenga que ver con la naturaleza. Ajá. Simplemente un observador que ha tenido animalitos desde niño. Yo he tenido peces, he tenido conejos, he tenido gatos, he tenido gallinas desde niño, pajaritos. Yo no conozco de ningún caso en la especie animal o en la especie entre los animales donde, por ejemplo, un macho viole a un pollito, un pato. En mi casa nacen todos los años 100 o 200 patitos, porque hay patos silvestres a la orilla del canal y tienden a hacer los nidos en el patio de mi casa o en el jardín de mi casa. O sea que yo veo, cada vez que una pata saca 20 patitos, 15 patitos, luego van muriendo a medida que se los comen los gatos o los carros los atropellan, hasta que algunos sobreviven y se hacen patos viejos. Yo nunca he visto un pato macho violando a un patito de 6 pulgadas de tamaño. Sin embargo, sí, entre los humanos vemos a un hombre de 40 años violando a un niño de 5. Esto, y menor. En los animales no se da, porque hay un elemento de aberración dentro de ciertas patologías de aberraciones sexuales que no se dan tal vez entre los animales. El acto sexual en los animales es mucho más instintivo y yo podría decir que por eso es mucho más natural. Uh-huh. Y por eso es menos afectado por presiones sociales, culturales,
de carácter educativo, y aunque todos los animales aprenden y se educan a través del ejemplo y la conducta de padres y los que lo rodean, comportándose en la forma en que el resto de los miembros de la especie se comportan, en el caso del ser humano, la capacidad de alterar de lo que podría ser la naturaleza apropiada o normal es mucho más lábil en la medida en que entran factores en juego que pueden alterar lo que nosotros consideramos razonamiento, es decir, la buena conducta. Pero es que la buena conducta es un proceso de la sociedad evolutiva. Yo me imagino que en la época de Mesopotamia, el emperador o el faraón o el jeque de la tribu no tenía absolutamente ningún impedimento en tomar una doncella que a lo mejor era la hija adolescente de uno de los vasallos, y llevarla esa noche para su cuarto y hacer con ella lo que quisiera. Y era aceptado por el pueblo. Y no le pasaba absolutamente nada. Por supuesto. Y los romanos tuvieron una serie de conductas sexuales que las vemos en las crónicas de los historiadores, que hoy en día serían totalmente inaceptables. Exacto. Un buen ejemplo a traer a colación, porque este podría ser un tema muy caliente de otro programa, era la bondad y normalidad con la que en el pueblo griego los hombres tenían muchachos jóvenes, púberes o adolescentes con los que tenían relaciones sexuales, y esto era aceptado y era la forma de enseñar al joven la actividad sexual, quien a su vez, 20 años después, siendo adulto, hacía lo mismo. Exacto. Y esto era una norma aceptada que en la actualidad, en nuestra sociedad, es totalmente rechazada e inclusive penalizada. Ilegal. Claro. Ilegal y penalizada. Exacto. Así que esto tiene sus más y sus menos dependiendo de la situación específica. Pero en el caso de esto que estamos viendo nosotros en estos días en toda la nación, no en toda la nación, en todo el mundo, tengo hombres que en Haití abusaron en un orfanato de las niñas que supuestamente cuidaban. Y esto salió ayer en el Miami Herald. Así que esto es un hecho mundial. Ha sido siempre un hecho mundial. ¿Qué es lo que lleva a que el hombre sea así? Si buscan los libros, pero la sociedad, ¿no? La sociedad ha llevado al hombre a sentir que tiene el poder, sobre todo cuando tiene una posición o un cargo. ¿De la sociedad? ¿Qué parte de la sociedad? La sociedad machista, que ha sido incapaz de educar apropiadamente en cuestiones de sexualidad. Y si usted entiende y usted es educado en términos de que usted en una ciudad manejando no puede pasarse la luz roja, porque no solamente puede matar a otro, sino que lo pueden matar a usted, y ese es un hecho consecuentemente lógico de pasarse una luz roja, de la misma forma deberíamos de haber sido educados todos, no Domínguez, que es médico y es sexólogo, ni tú que eres una profesional de la radio, de las comunicaciones, todos en términos del respeto humano. Usted a nivel humano, no a nivel de otras especies animales, usted a nivel humano no debería hacer con otro lo que a usted no le gustaría que hicieran con usted. Y esa regla, que no necesita ninguna religión, que no necesita ninguna educación formal. No, eso es universal, de es interpretación universal. Pero te cuento, Agustín, que hay que decirlo, hay que educarlo y hay que mostrarlo. Pero como ha sido permitido y las mujeres en su mayoría lo han callado, entonces, pero lo han callado porque han sido, y va a continuar ocurriendo. Lo han callado porque han sido suficientemente reprimidas por el mismo sistema que le da el poder al hombre de sentirse que lo puede hacer para que ellas no lo digan. Ahora, en el siglo XXI, cuando finalmente las mujeres salen a votar,
pueden trabajar, además de parir y tener hijos, saben que pueden valerse por sí mismas y tienen voto y se les oye y se hacen respetar, finalmente se está haciendo mucho más público el hecho de que las mujeres ya no toleran. Esto suena chistoso, porque estoy diciendo que las mujeres ya no toleran. Mentiras. Las mujeres siguen tolerando un montón de abusos sin decir nada, pero bueno, estamos comenzando a ver. Porque lo toman, ya es algo, tristemente es algo normal. No, no es normal. Bueno, pero tristemente se ve y se siente como algo normal. O sea, no es anormal que un hombre venga y te haga un pase o una pregunta indecente y es algo como que bueno, es parte del día a día, o sea, no es una cosa. Sí, pero ahí uno aprende como a darle la vuelta. Ahí yo creo que tenemos que hacer una enorme diferenciación para no mezclar la gimnasia con la magnesia entre lo que siempre va a ser Acoso versus entre abuso. Lo que abuso. siempre va a ser una conducta del hombre de conquista y una conducta que puede ser ofensiva o ilegal o abusiva. O sea, el piropo, aunque esté pasado de tono, porque el piropo, por ejemplo, yo te puedo piropear al aire. Oye, qué bonito tienes el cabello hoy, o qué bonita está tu blusa. Eso es un piropo elegante, perfectamente elegante. Es más, lo hacemos aquí en público. Claro. Y luego está el otro piropo que te puedo hacer si no estuviéramos en el contexto de la radio y que fuéramos compañeros de trabajo y tú empiezas a trabajar de vendedora aquí arriba en el departamento de venta y yo te veo por primera vez y yo estoy soltero y tú también y demás y yo te digo, oye, ese pantalón te queda encantado, ¿cuánto me gustaría podértelo quitar? No, doctor, no. ¿Cuánto me gustaría, ¿cuánto me gustaría verte bailando con él? O sea, ya es un piropo de insinuación porque hay un factor de conquista, un factor de conquista. No hay otra palabra para sustituirlo, de conquista. Eso no es acoso sexual. El acoso sexual es si yo fuera... Pero a alguna mujer le pudiera parecer un comentario inapropiado. Bueno, le pudiera parecer. A mí no me importa lo que le pudiera parecer a una mujer. A mí me parece pero que no debe ser aceptado. No es un abuso ni es un acoso. El acoso es si yo soy tu jefe y yo te lo hago en el contexto de que para el próximo aumento, para el próximo ascenso, para la próxima oportunidad, tú tienes que darme algo a cambio. Ahí sí estamos en el plano del acoso, del abuso, del atropello. Pero ese ejemplo que tú acabas de poner puede parecer común, para un hombre puede parecer medio normal, pero no lo es. No lo es. Porque lo que pasa es que la sociedad lo ha aceptado. Estamos pasando de lo sublime a lo ridículo con una tremenda ligereza. Miren un ejemplo en otro campo de lo que puede ser la interpretación de un acto inadecuado o un acto simplemente sin ninguna intención de ofender. El jugador de béisbol Gurriel, cubano, ha jugado con el pitcher en Japón contra el cual ahora se enfrenta a batear. Y después de darle un jonrón al pitcher, que es su compañero, fue su compañero en Japón, llega al dugout, al lugar donde llegan los jugadores de béisbol, pone sus dedos a los lados de los ojos, los estira y le hace la imagen de chino o de japonés al pitcher en forma o de burla o en forma de que te logré batear el jonrón o lo que fuera. Tú y yo que somos cubanos entendemos perfectamente que en nuestra cultura lo que ese muchacho hizo no llevaba con seguridad en la intención de ofender. Una intención de ofensa de racial. ofensa personal. Fue una intención de burla, fue una intención de te pude dar el jonrón, más cuando es un amigo porque han jugado anteriormente en Japón. Es. Alguien externo a la cultura cubana ve el gesto e interpreta que ese gesto es un gesto racista contra la raza asiática y le cuesta una pena que lo lleva ahora a no poder jugar por 5 partidos. Digamos que este muchacho, Gurriel, sí, en el último partido, antes de ir a batear de nuevo ante su compañero, se levantó la gorra, bajó la cabeza,
lo miró a él como diciéndole, disculpa, perdona lo que hice, si de alguna forma te ofendí, no hubo palabras, se puso su gorra y fue a batear. Este es un buen ejemplo de lo que para una cultura un acto significa, mientras lo que el mismo acto significa para otra cultura en la mente de otro individuo o en la mente de otra persona. Absolutamente. Estamos conversando con el ginecobstetra y sexólogo Alberto Domínguez Valí. Ya regresamos, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más del programa. Seguimos adelante, son las 5 de la tarde, 36 minutos. Estamos conversando con el doctor Alberto Domínguez Valí sobre el tema del acoso sexual, que se ha convertido en una especie de explosión epidémica reportada por los periódicos prácticamente de todo el mundo occidental en los últimos días. Y yo creo que una de las cosas que estábamos nosotros conversando acá es dónde termina o dónde se sitúa la línea entre un simple interés y un acto de acoso, porque el interés es parte intrínseca del ser humano. Si no hubiera el interés de un sexo por el otro, de un género por el otro, en este caso de un hombre por una mujer, usted quedaría cesante, porque la especie no se reproduciría, no se perpetuaría y dejarían la gente de tener, de aparejarse, de aparearse. El interés tiene que haber. Cuando un hombre le pone los ojos a una mujer, sea con el fin que sea, muestra un interés. Para dejárselo saber, tiene que comunicarse, que pueden ser también de muchas maneras. O le dedica una canción, o le manda un ramo de flores, o se lo dice, o la piropea, o busca a algún amigo común que la presente. En fin, tiene que haber un contacto, una comunicación. O de lo contrario, la mujer no se entera nunca. En la forma en el procedimiento que se sigue, ahí es donde se puede romper la línea. Si el procedimiento puede ser correcto, sano, bonito, hermoso, adecuado, elegante, o ser grosero, prosaico, ofensivo, abusador, atropellante. Pero el interés no se puede confundir con el acoso. Es en el procedimiento donde está la cosa trabada. Son dos cosas diferentes, definitivamente. Yo pienso en estos momentos y yo trato de ejemplificar con las cosas que me rodean, porque son las cosas que yo vivo y las cosas que viven quienes están alrededor mío. Karina es una mujer atractiva. Nadie aquí es algo que puede negar eso. Absolutamente. Llama la atención. Ella es una mujer que fácilmente podría levantar el deseo de alguien de hacerle avances, una de conquista. Exacto. Por supuesto que sí. Quienes trabajamos con ella y estamos en condiciones culturales, que debemos respetar. Tú eres casado, yo soy casado, Tito es casado. Vemos la belleza de ella, vemos la atractividad de ella, pero sabemos que es algo que podemos disfrutar como compañeros de trabajo, como amigos. Hasta ahí. Hasta ahí. Uh-huh. Y uno debe, los tres estoy seguro, que sabemos que debemos de respetar, y no solamente respetar, debemos de cuidarla como compañera de trabajo. Si saliéramos a la calle y encontráramos que alguien está haciendo, iríamos en su defensa, como lo podríamos hacer, por ejemplo, con una hermana o con la madre nuestra. Sí. Entonces, esa es a esa diferencia a la que yo me refiero. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno no puede evitar ver lo que tiene, ni lo que es la atracción de los sexos en el ser humano como están en todas las especies. Y inclusive en el ámbito laboral, yo he tenido a lo largo de mi larga carrera no menos de 15 o 20 casos de personas que se conocieron en el ámbito laboral, terminaron casados. Claro, es el tiempo que usted comparte más tiempo con otra persona. Exactamente. Y ese es el ambiente que más frecuentemente lleva a que la gente se una finalmente. ¿Qué falla en esta gente? ¿Por qué esta gente llega a terminar de esta forma? Para mí, así como a ti y a mí nos enseñaron que uno debe de respetar ciertas normas sociales que existen porque mantienen la especie, mantienen la unión, evitan la enemistad o evitan el daño al otro, y nos enseñaron lo que se debe de conocer como bueno y lo que es malo, lo que se debe, y no. Lo que es correcto, lo que no es correcto. De la forma en que nosotros pensamos que a nosotros nos enseñaron, a mí no me cabe la menor duda de que hay personas
que se saltaron ese proceso, que no se expusieron a ese proceso, que papá y mamá porque estaban divorciándose, porque estaban viajando, por lo que fuera, porque hubo cambios de colegios y el muchacho nunca logró adaptarse o identificarse con un sistema escolar, educativo y moral. No se les enseñó lo que es correcto y lo que es incorrecto. Algunas veces, y esto es muy frecuente en la especie humana, inclusive entre aquellos que yo llamo que están en el grupo de los que saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, a veces vemos la paja en el ojo ajeno o vemos el rabo de los demás y no vemos el nuestro. Y podemos criticar a los otros por hacer algo cuando nosotros estamos haciendo cosas que no son tan bien apropiadas. Pero para mí, personalmente, con lo que yo sé, con lo que yo leo, con lo que yo veo, hemos fallado en la mayoría de todos estos casos que tengo yo aquí frente a mí de noticias en los periódicos locales nuestros. Hemos fallado en educar principalmente al hombre en el respeto a la mujer a nivel sexual. Hay factores que facilitan o frenan que esto se haga. Cuando el perpetrador sabe que el daño que le va a ocurrir por violar la ley, o por violar la cultura, o por ir en contra de lo que es correcto, el daño que le va a ocurrir a él no es mucho, e inclusive la aceptación podría ser más o menos generalizada, el acto se comete. Y el mejor ejemplo histórico y masivo que tenemos es el terrible incremento en las violaciones que hay en los campos de guerra. Porque allí usted tiene el poder, la gente sabe que usted no va a sufrir probablemente ningún daño, a no ser que la mujer tenga un arma escondida y cuando la vaya a violar le pegue un tiro, pero no es algo esperado, ¿sí? Y es muy probable que su acto, hecho sin ninguna consideración, termine no siendo castigado ni siendo analizado, inclusive entre los compañeros que probablemente lo rodean, siendo apoyado, estimulado y reforzado. Aplaudido en algunos casos. Cuando regresemos vamos a entrar ya en la fase donde los oyentes pueden participar del programa, hacer sus comentarios o preguntas a nuestro invitado. Pero bueno, como siempre nos quedamos sin tiempo con el doctor Alberto Domínguez Balí, pero vamos a atender a nuestra audiencia. Les pido que sean breves para darle la oportunidad a todas las personas que están en línea. Vamos con Reinaldo. Reinaldo, buenas tardes. Primero, tengo tres cosas. Una broma para Karinés, un comentario pequeño y una pregunta para el doctor. A ver. La broma para Karinés, y creo que se va a reír Agustín de esto. Ya sé por qué Karinés está soltera, porque los piropos le parecen harassment. No vaya usted, no duerma de ese lado, no se preocupe. No, la situación es otra. Bueno, pues, pronto habrá noticias. Que se ve, sí, pues se ve el tema de harassment cuando hay poder, relación de poder envuelto. Y también en otro pequeño caso, cuando la persona dice, no me gusta el piropo, no me gusta que me hable de esa manera. Y usted insiste después de eso. Ahí sí. Pues eso es una manera de... Ajá. Exactamente. Pero yo te quería preguntarle al doctor, ¿qué opinión tiene, cómo inserta en este contexto a las mujeres que se visten demasiado provocadoramente, demasiado llamativas y producen un cierto arousal, que se llama en inglés, o la pronunciación es muy buena, y terminan teniendo unos piropos más encendidos? Y eso a veces le parece harassment, a otras no les importa tanto. Pero es que ellas están esperando el piropo que les gusta y ese está bien, y el que no les gusta ese harassment. ¿Cómo es eso, doctor? Todo eso puede pasar. Y hay un buen número de mujeres en nuestra sociedad que lejos de querer tener sexo, tienen un gran hambre, situación reforzada por la cultura, muchas veces por la familia, que bueno, es la cultura también. Tienen una necesidad muy grande de ser admiradas. Y de atención. Yo tengo en mi vida un buen número de ejemplos de mujeres que usted las ve vestidas, usted las ve como hablan, usted las ve como sonríen, cómo le contestan a un extraño. Y usted dice, no, esta mujer está en conquista, esta mujer está en franca conquista. Y no
No, resulta que ella está así, en conquista de la atracción. De ser el centro de atención. En conquista de ser el centro de atención. ¿Hasta Perfecta ahí? expresión. Hasta ahí. Y estas mujeres, usted le hace un avance tan claro como el que ellas hacen para llamar su atención en términos de romanticismo sexuales y inmediatamente ponen el freno. Eso no es infrecuente en una cultura en la que ensalza, refuerza, aboga por la llamada de atención. Y eso es más frecuente, se encuentra en hombres y en mujeres, pero es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Así que los hombres deberíamos de tener en cuenta esos altibajos de las conductas de una mujer y no pensar que porque una mujer sea muy sonriente, muy amable, muy jocosa con los hombres conocidos y no conocidos, es porque es una mujer fácil y es porque es una mujer que está buscando relaciones sexuales. En ocasiones se las puede encontrar exactamente así, pero le cuento que son mucho menos las que se comportan de esa forma y están buscando realmente tener un encuentro sexual con usted. Claro. Miguel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, lo mío no es una pregunta, lo mío es que si seguimos en esta situación en Hollywood, ahorita nos vamos a quedar sin artistas, sin películas. Sí. Así mismo es. Y me orgullece un poquito en el sentido de que se nos están yendo un poco los izquierdistas. Gracias. Gracias, cómo no. Bueno, mire, ese pudiera ser un beneficio. Vamos con Malena. Malena, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me Buenas encanta tardes. el tema. Y siempre que viene el doctor, pues me quedo ahí escuchando y nunca llamo. Pero hoy tengo una pregunta. Yo soy divorciada hace años y no he podido encontrar pareja porque siempre que se me acerca a alguien, pues me doy cuenta que esa persona está interesada en que yo soy sola, en que tengo de todo y no me necesita, ¿sabes? No necesito que me dé nada y lo que quiere es adquirir los beneficios que yo tengo. Pero yo sé, yo no soy una persona fea, soy una persona educada, tengo mis estudios, me he visto bien. Malena, Y entonces, tal vez usted no ha buscado desenvolverse en un ámbito donde la gente que esté del otro lado, ¿no? Los hombres estén en una situación similar a la suya, donde no necesitan ni dinero, ni una casa, ni una posición, ni un estatus. Entonces, como no necesitan de eso, lo que necesitan es una compañera con quien poder tener una relación de muchas facetas. O sea, si usted va a un sitio donde lo que la gente son necesitada, gente pobre y necesitada, se le van a de 100. Usted es un anzuelo extremadamente atractivo. Sí, pero si usted se desenvuelve en otro ámbito, yo le garantizo de que va a traer otro calibre de pareja. Bueno, mira, mi cielo, te voy a decir, he estado por años, he salido en la televisión, en la radio, he puesto anuncios, yo no sé cuántas cosas, he conversado yo creo que con más de 500 personas. Para tratar de conseguir un compañero. Ah, exacto. Y no lo ha podido conseguir. Exacto, porque todos vienen porque quieren, como digo yo, limpiar el rifle. Claro. Pero realmente no. Malena. Y ha tratado de no dar información sobre su parte económica, su estatus, lo que tiene, por un buen tiempo antes de exponer todo eso a la persona. Pues sí, primeramente hago eso. Entonces lo que se enfocan es en el sexo y no tengo relaciones con nadie. Ahí sí que se cogen la nariz con la puerta, porque no acepto tener una relación fuera de una cosa seria. Claro, bueno, totalmente. La apoyo 100% en eso. Doctor, perfecto. antes de que usted le conteste, Tito, no deje que cuelgue. Malena, quédese en línea porque le vamos a tomar el teléfono fuera y cuando terminemos yo le voy a llamar para recomendarle un libro que se llama Almas Gemelas. Créame que a quien yo le he dado ese libro
se ha emparejado, por no decir que ha ligado rápido, y además parejas de clase, parejas de altura, no parejas para 3 días y luego no te conozco, no, parejas definitivas. Entonces quédese en línea, yo personalmente a las 7 la voy a llamar para darle el nombre del autor, que es lo que en este momento no me acuerdo, para que usted compre el libro, porque el libro propone una serie de cosas que funcionan. ¿Por qué te ríes? No quiero ser más. La situación depende Malena, de muchas variables. Guardémosle el número a Malena. Gracias. Gracias, Tito. Vamos con la siguiente, José. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mira, Karine, ¿cómo te puedo explicar? Ay, Dios. Afine la escopeta, ¿eh? No, mira, explicarte cómo es el problema. El problema es que, mira, tú cuando viene un ciclón, el ciclón se lleva a las casas, las personas que estén paradas, tú estás en la acera, viene el ciclón categoría 5, tú vas a salir volando. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la energía que tú tienes, mira, la belleza que tú tienes, todas las personas que estaban hablando ahora alrededor tuyo, que se dan de cuenta, es como un huracán categoría 5 y una persona que le esté pasando por arriba el ojo de huracán. Entonces, ese es el poder que tú tienes. No es que la gente quieran ofender ni que quieran hacerte una insinuación. El problema es que tú viniste con esa energía, tú viniste con esa belleza. Claro, es como una flor de muchos colores que atrae mucho a las abejas. No es la culpa de la flor, es la culpa de la naturaleza que le dio tanta brillantez a la flor. Dios mío. Se me está derritiendo la mujer hoy aquí. No. Mira, Somoano, cuando habla con Karine, él se le ve que está fundido con el ciclón. No, viejo, lo que Somoano está es contentísimo porque vende muchos carros con Karine. Gracias, José. Si yo fuera Somoano, le pregunto al jefe de contabilidad, ¿cuánto vendimos en octubre? 300 carros. Y dicen, ponga Karine de nuevo, ponla más tiempo. La semana que viene. De nuevo, un día más. Bueno, doctor, para concluir. Pienso que todos los que tenemos la obligación de educar, ustedes como personas, comunicadores, yo como médico, el profesor, cualquiera que sea padre o madre, debe entender que una de las miles de cosas que usted previene en sus hijos, cuando educa, cuando habla, a todo nivel, incluyendo los aspectos sexuales, es precisamente evitar en el futuro la presencia de personas que no sepan poder controlar sus impulsos, respetar al prójimo y saber hasta dónde uno debe de llegar o no llegar. Alguien está en cesárea porque están llamando sí, de la sala de parto. ¿En serio? Seguro, sí. Mucha intensidad. ¿Cuántos partos hoy? Ninguno. Hoy viene ahora el primero. ¿Qué le pasó, doctor? No hice partos hoy porque, hice una cesárea y en la cesárea se me abrió la herida. Me operé ayer. Del túnel del carpo. Sí, me había operado de ahora me operé de este. Pero, doctor, y no le explicaron a usted que tiene que estar 3 días de reposo. Nadie le dijo eso. Sí, pero es que no duele. No, que no duele, pero usted no le explicaron. Yo no puedo con ¿Usted ha visto alguna mujer que usted le ha hecho la cesárea? En mi casa, sino también ahora aquí. ¿Usted le ha hecho la cesárea? Yo soy Katy 2. ¿Usted le ha hecho la cesárea a alguna mujer que se ha ido a jugar tenis al día siguiente? No, ¿verdad? No debe. Usted tiene que estar en la casa haciendo reposo. Y cargando la cantidad de libros que lee. Doctor, la próxima vez. No, y ahí va. Mira, ahí va, un parto. Ahí va. Mira, labor and delivery. Para el quirófano. Ay, Dios mío. Qué horror. Con la mano. ¿Operación ayer? Sí. Él es too much. Dios mío.